Indudablemente quien se salió con la suya, si es que se puede salir con la suya de esto, a raíz de lo que pasó en el Cairo, fue Barack Obama. Creo que la mala publicidad de los republicanos, incluido el escándalo de Wikileaks, mi hipótesis es que ese fue un buen montaje republicano, porque no hay secreto de esos revelados que nadie sospechara. Era un poco decirle a Barack Obama y a Hillary Clinton: ustedes no pueden ser guardianes de los secretos. Pero vaya, la diplomacia norteamericana cómo quedó. Bueno, ni siquiera eso, ni todas las críticas a la reforma de la salud que emprendió el presidente Obama, pues bastaron para que sea reelegido el año entrante. Creo que no hay nada que hacer e irá otro mandato Barack Obama, y bien merecido que lo tiene. Pero de algún modo la suerte lo favoreció no solo con el Nobel de la Paz inmerecido, prematuro, sino con su intervención un poco más drástica, más cerrada, en favor de la democracia en el Cairo. Un poco chistoso y preocupante, pero ¿qué vamos a hacer? Ver al pueblo unido con sus fuerzas armadas sacando a Mubarak, al tiranito este que duró 30 años en el poder, y que además de durar 30 años en el poder se vuela con una fortuna multimillonaria. Pero me parece que en escalada lo mismo va a ocurrir con varios países árabes donde abundan tiranitos. Creo que la gente se está dando cuenta que aunque la democracia sea la menos peor de las formas de gobierno, eso es lo que se quiere. Y esto corrobora la occidentalización del mundo. La occidentalización del mundo que nos pone una vez más en ese mundo global paradójico que tiene su más y su menos. Tiene el más de estas ventajas de las redes sociales, de la tecnología, de estar interconectados y en cualquier momento poder oprimir la tecla delete, pero al mismo tiempo tiene las desventajas de esos mundos contemporáneos con todos los cinturones de miseria, de desplazados y de pobres que se multiplican geométricamente a escala planetaria. Ese es el mundo que vivimos, es el mundo contemporáneo. Pero bueno, no voy a hablar de Egipto, ni voy a hablar de la mundialización, ni de la conciencia planetaria, ni de la globalización económica. Voy a hablar de la tramoya de las liberaciones, no de las liberaciones del pueblo egipcio que cruzó el pueblo de Israel según el mito el Mar Rojo y se liberó de los egipcios, el pueblo elegido. No voy a hablar de eso, eso está en el mito del Pentateuco, de los 5 libros atribuidos a Moisés, no al abuelo Wasserman, sino a Moisés. De eso no voy a hablar. Voy a hablar de las liberaciones, porque se producen en varios sitios del país. Piedad Córdoba se monta en uno y en otro helicóptero, la vi muy bella en una entrevista que concedió a la revista Semana con un traje morado divino y con su turbante impecable, así me gustó, parece una reina, se ve muy bella en esa fotografía, se la recomiendo, mírenla en una entrevista que concedió a la revista Semana. Ojalá la corte revise el fallo del inquisidor, aunque lo dudo, quién sabe qué pasó con su pobre curul. Las paradojas de la vida es que el grecoquimbaya de Roy Barreras ahora preside la Comisión de Paz, imagínense, pero él es poeta, entonces debe ser muy pacífico. Dice que hay que pacificar a Colombia por las buenas o por las malas. Bueno, pero vuelvo a las liberaciones. ¿Y por qué hablo de la tramoya de las liberaciones? No quiero decir que las liberaciones sean falsas, no, son verdaderas como son verdaderos los secuestros y los boleteos de nuestros terroristas. Y digo nuestros porque las FARC, los helenos y los paramilitares son producto interno bruto, no son extranjeros, son seres humanos que ha producido esta sociedad podrida y carcomida que huele a Lázaro, sin haber resucitado. Es decir, está putrefacta esta sociedad y eso es lo que ha producido, no son extranjeros. La gran tramoya de Topollillo fue hacernos creer que las FARC eran igualitas a ETA o a Al Qaeda, pero los nuestros son unos pobres diablos, unos asesinos que matan con minas quiebrapata,
con pipetas de gas, que se toman poblaciones, que perdieron su ideología y viven del secuestro y del boleteo, unidos al narcotráfico y haciendo también empalme con algunas bandas paramilitares, pues son unos pobres diablos, entre otras cosas los paramilitares que se dedicaron a la motosierra y a las masacres. Es que hasta en eso somos subdesarrollados, hemos producido terroristas de quinta. Nuestros terroristas no saben varios idiomas, no saben matemáticas, no saben pilotear aviones y no vuelan torres gemelas, entonces no son igualitos a los terroristas de ETA o de Al Qaeda, no, son unos pobres diablos y me temo que no les queda otra opción que liberar sin concesiones a todos los secuestrados. Y no sé si entregarse, de todas maneras dizque los van a agarrar, pero para que liberen a todos los secuestrados sin concesiones o para que los agarren, amanecerá y veremos, todavía falta mucho. Lo cierto es que en la medida en que se disque desmovilizan unos u otros, como algunos dijeron que se había acabado el paramilitarismo, lo que sí quedan son bandas criminales. Y eso es lo que va a haber a diestra y siniestra a lo largo y ancho de este país. Bandas criminales que lo pueden asesinar a uno por el iPhone, por el teléfono móvil. Eso es lo que vamos a tener. Y entonces esto lo que prueba es el fracaso rotundo de ese adefesio grecoquimbaya de Topollillo, mal llamado seguridad democrática. Una contradicción en los términos. ¿Es que acaso la democracia no es segura? Y digo que esto prueba el fracaso de la seguridad democrática, porque en primer lugar el paramilitarismo no se acabó y no se van a acabar las FARC, tipos que se dedicaron toda una vida y mujeres también a manejar armas, ¿qué más van a hacer? Pues lo único que saben es manejar armas. Además, ¿quién se va a meter la mano en el bolsillo para darle trabajo y educación a desmovilizados? La sociedad tiene que tomar conciencia de eso, porque en la medida en que niegue el problema, vamos a tener más problemas. Y por supuesto, digo que estas bandas criminales prueban el fracaso rotundo de la seguridad disque democrática, cuando a dos pelados, la niña con mucho sacrificio estudiando en los Andes y el muchacho muy hermoso también visitando manglares con ella, se fueron a Córdoba y allá los mataron a mansalva porque vieron lo que no debían ver, el paisaje. Bueno, pero cuando hablo del show de las liberaciones, quiero que no olvidemos al paradigma de la secuestrada y de la liberada, y de quien padeció todo el cautiverio, a Ingrid Betancourt, que se hizo multimillonaria con su libro No hay mal que dure 100 años, yo no sé cómo es que se llama. Caballero Antonio lo comentó por ahí diciendo que hablaba mucho de sí misma, pues ella no sabe sino hablar de sí misma, después nos quería demandar, la gente la odió por eso y porque se fue para Francia, porque ella es más franca que colombiana, y bueno, digo que es el paradigma porque entonces ahora todo secuestrado saca su libro, cuenta su telenovela, gana una platica y si no se reencaucha en la política. Es una desgracia, pero ese es el destino de muchos de nuestros secuestrados luego liberados, cuando no a otros los asesinan o los matan. Bueno, mejor que publiquen libros con tal de que los periodistas les corrijan bien el estilo y no sean esos bestsellers mal escritos que simplemente lo que cuentan es más mierda y mierda diarreica de la cual no surge ningún abono. Pero bueno, cuando hablo de la tramoya de las liberaciones, es que a las FARC ya no les queda otra que liberar a los secuestrados. Ahora, yo me pregunto esa cosa del posconflicto de la que hablaba este señor que nos tuvo obnubilados, ya Santos no le pasa ni al teléfono, además que está empapelado, al ex asesor presidencial, que parece ¿cómo se dice? Un tendero de una cosa de esas de abarrotes, esa es su pinta física, es esa, que es muy elegante. En eso coincido con Daniel Samper Ospina, aunque es lo poco en lo que coincido con su ramplón estilo de escritura, muy distinto al del papá, al de Daniel Samper Pisano, bueno, hermano del expresidente ilustre del proceso 8000, muy inteligente él. Pero les decía que, ¿qué nos toca? ¿Qué nos cabe esperar? Más liberaciones, más shows mediáticos. Mire, yo me temo que los colombianos llegamos a un punto tal de indiferencia que cuando nos presenten la próxima liberación, desgraciadamente,
porque todavía no exorcizamos al faraco, al paraco y al traqueto que llevamos dentro. Todavía pululan las camionetas 4x4 y ese es el modelo a seguir. Qué desgracia. Cambiamos de canal y vamos a seguir cambiando de canal porque no nos duelen nuestros secuestrados y porque yo no sé si esta patria nos importa. Esperen otra tramoya, o mejor, otra entrega del tramoyero a propósito de estas imposturas, que me parece que hay que disparar a diestra y a siniestra, arriba y abajo, y también dispararse a sí mismo para revelar un poco qué nos duele, qué sentimos. ¿Este país de verdad tiene futuro? Esa es la gran pregunta que yo me hago 200 años después de La Patria Boba, porque me temo que la tragedia vuelve como comedia. Pero no sé si algún día, yo quizá ya no lo vea y ustedes no sé si tampoco, haya una tercera vía en Colombia, porque creo que después de los 8 años del gobierno del presidente Santos, que va a ser brillante, pues vamos a volver a la hegemonía liberal, conservadora, conservadora, liberal. Y entonces los proyectos de terceras vías se quedaron para alcaldías, si acaso, para municipalidades. Pero no importa, desde ahí también se puede hacer patria, o más que patria, no hablemos de patria, esa palabra sí que me molesta, se puede hacer ciudad, se puede construir ciudadanía. Ya parezco un político, voy a cambiar de canal porque si no ustedes me barren de aquí. Lo que sí les pido es, por favor, ¿cuándo seguiremos, hasta cuándo aguantaremos todos estos shows y todas estas operaciones de liberaciones? Y luego esperemos el libro que venga del concejal y del otro concejal que liberaron, que por favor los correctores de estilo revisen bien lo que estos señores escriben, porque desafortunadamente hay mucho de diarrea literaria y de diarrea gramatical y no saben ni siquiera conjugar el verbo haber ni hacer acuerdos entre los tiempos gramaticales. Mejor dicho, si siguen publicando así, tampoco se van a vender esos libros y la plática se pierde. Nos vemos en otra entrega del Tramoyero.